Gracias a Dios por un día más de vida y quiero animarles a que me acompañen en oración, ¿sí? Gracias te damos, Dios, por esta mañana, por el tiempo que estamos separando para poder escuchar y aprender de tu palabra. Querido Dios, por medio de tu Espíritu Santo, guíanos, Señor, hacia tu verdad, que podamos comprender lo que tú tienes preparado hoy para nuestros corazones y nuestra mente. Gracias te damos, Dios, por tu amor perfecto y porque en tu paciencia y misericordia hoy nos tienes aquí, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, vamos a continuar en esta serie, la cual tiene por título, ¿cuál era el nombre de la serie? Discípulos, ser y hacer, discípulos, ok. Y el pasaje principal de esta enseñanza en la mañana va a ser Juan 14:15. Pero antes de llegar allá, quiero recordarles un poco algo corto de lo que veíamos en el mensaje pasado, en el domingo anterior. ¿Se acuerdan que los hombres, los niños judíos, tenían que pasar todo un proceso si realmente ellos querían ser considerados en un futuro como un maestro, un rabino? Incluso estos niños pasaban por el proceso del Bet Sefer, Bet Talmud, y que solo los más capacitados, los mejores de los mejores de los mejores llegaban hasta este punto, y en este ciclo de la casa de interpretación, el Bet Midrash, ellos tenían que buscar a un rabino, buscar a una persona a la cual ellos iban a seguir. Y le iban a decir a este rabino, yo quiero ser tu discípulo. Y este rabino no lo iba a aceptar de buenas a primeras, sino que el rabino lo iba a tener en un tiempo de prueba, dependía del rabino. Y este rabino, cuando ya lo tenía en ese tiempo de prueba, se daba cuenta de las capacidades de este joven y él le daba la sentencia al joven. Le decía, ven y sígueme, siendo las palabras más hermosas para este joven, ahora en su comienzo de ser un discípulo de ese maestro o de ese rabino, o escuchando las palabras, ve y haz el oficio de tu padre. Creo que es lo mejor que puedes hacer. Entonces hablábamos acerca de eso y veíamos en el mensaje anterior cómo Dios en su misericordia llamó a hombres comunes y corrientes a su servicio. Él le hizo el llamado a un Pedro, a un Andrés y a muchos discípulos diciéndole, ven y sígueme. Y hablamos acerca de cómo a los oídos de ellos, en base a su cultura, su educación, eran palabras muy profundas. Eran palabras de alegría, esperanza, incluso de sorpresa al saber que alguien realmente los está considerando a ellos como personas que pueden ser en un futuro maestros parecidos a quien le está llamando. De hecho, el joven, cuando ya aceptaba este llamado, cuando escuchaba el ven y sígueme, el joven dejaba todo para poder seguir a su maestro. El joven dejaba a su familia, dejaba a sus amigos, dejaba incluso la ciudad donde estaba, porque tenía que seguir los pasos del maestro, tenía que seguir los pasos del rabino. Y es lo que quería recordarles, porque cuando el rabino decía, ven y sígueme, ya no hay marcha atrás. El joven seguía a ese rabino. Y creo que es bueno recordar en cómo meditamos en que si Dios nos ha hecho hoy ese llamado de ven y sígueme, la pregunta es si nosotros hemos sido como ese joven que escuchaba esas palabras. Hemos dejado lo que está a nuestro alrededor para seguir al maestro a donde quiera que vaya. Por eso en esta mañana vamos a comenzar en el primer punto que le he puesto por título, discípulo. Porque si bien es cierto, Jesús les dijo, ven y sígueme, esas palabras en el contexto judío implicaba que el maestro le estaba diciendo, yo veo algo en ti, yo veo potencial en ti y yo creo que tú puedes parecerte a mí. Así que ven, yo te voy a enseñar todo lo que sé para que te parezcas a mí. Un discípulo es la palabra griega que ustedes ven allí, matetes. Esa palabra en griego significa un aprendiz o un estudiante. Queridos amigos y hermanos, quisiera que nos grabemos eso tan sencillo. Un discípulo, en el sentido estricto de la palabra, es un aprendiz, un estudiante. Entonces, un discípulo es alguien que está en un constante aprendizaje de su maestro. Un aprendiz realmente es alguien que está en un proceso. Por eso ese proceso del discípulo se le llama discipulado. Entonces el discipulado se convierte en ese proceso de aprendizaje del discípulo en el cual él es un aprendiz sentado, viendo, escuchando a su maestro.
De hecho, esto que les acabé de decir no es tan cierto en el contexto judío, porque no es que ellos se sentaban, así como nosotros, en una clase, en un aula, para poder recibir una charla magistral de un rabino. No necesariamente, no siempre pasaba eso, sino que se movían con su rabino a donde quiera que el rabino iba, y este discípulo lo seguía a donde quiera que iba para ver cómo se comportaba. Más allá de solo un conocimiento que impartía el maestro o el rabino, impartía vida. Y es esa vida la que el discípulo comenzaba a aprender, comenzaba a adoptar. De hecho, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó en mis aulas de clase cuando yo era estudiante, en el cual, no sé si usted tenía compañeros, o usted capaz que fue uno de esos, los cuales, por ejemplo, sabía lo que iban a dar en esa materia. Por ejemplo, iban a dar biología, iban a dar la célula. Y usted decía, van a dar eso tal día, voy a investigar, voy a leer. Y se iba a Google, y se iba a los libros, ya sabía los libros de referencia, y trataba de estudiar, cosa que cuando llegaba ese día, el profesor explicaba algo y preguntaba, y usted alzaba la mano de una, yo contesto. E incluso, si ya hablamos de cosas matemáticas o físicas, si usted era de ese tipo de estudiantes, el profesor podía hacer un ejercicio por un método y usted decía, profe, yo me sé otro método más rápido, uno más sencillo. A ver, pasa al frente, te decía el profesor. Y pasaba y todos se quedaban con la boca abierta. ¡Wow! Así. El estudiante le está enseñando al profesor. ¡Wow! Mejor enséñanos tú. Y por lo general estos estudiantes se convertían en ayudantes académicos y cosas así porque de alguna manera tenían esa facilidad. Pero ahora yo les pregunto, si usted fue uno de esos o usted vio a alguien que estaba en esa situación. Jesús es el maestro. ¿Acaso tenemos algo que enseñarle a Jesús? Ojo, con nuestros maestros o profesores en nuestra formación hasta este punto, quizás pudimos haber hecho eso porque gracias a Dios contamos con internet, con libros digitales, con libros físicos y bien pudiésemos un tema específico aprenderlo por nuestra propia cuenta, tratando ahí de investigar videos de YouTube y que cuando nos toque la clase con el profesor incluso hasta corregirle en ciertas cosas. Pero a Jesús le podemos hacer eso, porque Jesús es el maestro. Jesús conoce todo. Jesús es el sabio. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros nos comportamos como nos comportamos con nuestros maestros de clase? Cuando el Señor viene con su palabra a enseñarnos algo, nosotros, no, yo creo que hay otra vía. Yo creo que hay otra forma de hacerlo. No, creo que Señor te estás equivocando. Y empezamos a cuestionar a nuestro maestro en vez de decir, Señor, tú eres el sabio, tú eres el único que puede guiarme y de aquí estoy como un discípulo, como un aprendiz, como un estudiante para aprender todo lo que tú me quieras enseñar. Amén. No sé si ustedes tengan esa actitud de discípulo, pero desde este momento es necesario que lo tengamos presente. Un discípulo es alguien que aprende, alguien que está en un constante aprendizaje. De hecho, Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, nos dice que Jesús, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí está Jesús. Muchas personas pudiesen ir a abrazarlo a Jesús, a aplaudirlo y todo, pero el Señor conocía los corazones de cada uno de ellos. ¿Con qué actitud usted se acerca al Señor? Hay muchas personas que se acercan al Señor para tratar de obtener algo de Él. Y cuando Dios en su misericordia se los da, las personas se hacen los locos, se olvidan y es como que, que hay un Dios, que hay que seguir a Jesús. Ya, después. Hasta que les vuelve a pasar otra situación difícil y otra vez buscan a Dios. Pero esa no es la vida que Dios quiere que llevemos. Dios quiere que realmente le reconozcamos a Él como Señor y Salvador. Y más allá de eso también como un maestro, alguien que nos quiere enseñar. Jesús quiere enseñarnos. Job, capítulo 34, versículos 21 al 22, habla acerca de Dios esto. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, hablando de Dios, y Él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Todo está al descubierto a los ojos del Señor. Alguien pudiese decir, pero yo
trato de que en la iglesia me vean cómo me comporto, me ven bien, quizás en mi casa, pero en la intimidad de mi cuarto, en la oscuridad, estoy haciendo cosas que a Dios le desagrada. No hay cuando me cierro en el baño, no, estoy haciendo cosas que a Dios le desagrada. No, cuando estoy fuera de casa estoy haciendo cosas que a Dios le desagrada, pero cuando estoy dentro de casa me porto bien para que no me reten. Fuera de la iglesia hago todo lo que a Dios le desagrada, pero cuando voy a la iglesia me tengo que portar bien, porque si no los pastores, los mentores o los líderes me llaman la atención. No puede pasar eso en mi vida. Y empezamos a llevar dobles vidas. Empezamos a llevar una vida de hipocresía delante del Señor e incluso delante de nuestros hermanos. Porque a los hombres es fácil engañarnos, nos podemos engañar, pero a Dios lo podemos engañar. No, hermanos, no podemos engañar al Señor. Él lo conoce todo, Él ve todos nuestros pasos. Desde que dormimos, nos levantamos, andamos en el día y nos volvemos a dormir, el Señor sigue despierto, Él no se duerme. El Señor está atento a toda nuestra vida. Amén. Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29, dice que cuando Jesús terminó de hablar unas palabras que Él estaba dando a las personas, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, las personas se quedaban realmente asombrados de ver cómo enseñaba Jesús, la forma en cómo transmitía su mensaje. Dice el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se acuerda que hablamos un poco acerca de los escribas? El mensaje pasado eran personas que también eran reconocidas como personas que enseñaban, que interpretaban la ley. Pero acá las personas en Jesús veían algo diferente. En Jesús veían a un hombre diferente, alguien que cuando enseñaba no solo hablaba cualquier cosa, sino que Él hablaba palabras del reino. Y con su vida demostraba lo que Dios le había enviado a hacer, lo que el Padre le había enviado a hacer. Jesucristo se convierte ante los ojos de aquella generación como alguien asombroso y asimismo como alguien que ni siquiera quiere escuchar, porque muchas personas no querían escuchar a Jesús, porque sus palabras eran duras, porque sus palabras eran fuertes, porque sus palabras incomodaban la vida de las personas, porque Él llamaba al arrepentimiento. Y muchos decían, ¿yo de qué me voy a arrepentir si yo llevaba una vida buena? Y el Señor decía, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el mensaje del reino. Yo he venido a salvarlos, yo he venido a morir por ustedes, arrepiéntanse. Y entonces Jesús transmitía un mensaje con autoridad, transmitía enseñanzas que sus discípulos, mientras estaban con Él, estaban aprendiendo. ¿Dónde estaban sus discípulos cuando Jesús enseñaba? Ahí estaban, escuchando también. Hay ocasiones en que sus discípulos también sirven. Eso lo estaremos analizando en otros domingos. Pero sus discípulos, principalmente, ellos estaban cumpliendo su labor. ¿Cuál era la labor del discípulo? Aprender, ser un estudiante, estar anotando. Por eso como iglesia tratamos o esperamos que muchos podamos anotar ciertos versículos, ciertos pasajes, porque yo sé, hermanos, que nuestra mente es frágil. Y yo le puedo preguntar el día miércoles, hermano, ¿usted se acuerda qué pasaje fue el central del día domingo? Te va a decir, ni me acuerdo, déjame ir a ver el video a ver si está allí. Porque se nos olvida. Y ya tuvimos una serie, en la parte 2 de esta serie, en Espíritu y Verdad, que hablamos acerca de la importancia de leer su palabra, la importancia de las Escrituras y de cómo una lectura diaria de las Escrituras es fundamental para nosotros. Cómo aprender de su palabra realmente trae vida a nosotros. Lucas 6, versículos 39 al 40, Jesús les dice lo siguiente. Miren el versículo 39. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Se da cuenta lo que dice ahí? ¿Quién está guiando su vida, hermano? ¿Quién está guiando su vida, usted que me está escuchando? ¿Usted? ¿Los libros? ¿La política? ¿La religión incluso? ¿Quién está guiando su vida? Las Escrituras enseñan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y se nos muestra a Jesús como ese maestro perfecto, intachable, asombroso, que está dispuesto a enseñarnos cómo debemos vivir. Está dispuesto a enseñarnos la vida que debemos llevar hasta cuando Él regrese. Por eso, el discípulo no es superior a su maestro. Y esta frase que está aquí, usted diga,
Pero es obvio, pues pastor, es obvio que el discípulo no va a ser superior a su maestro en términos de que no es que va a conocer más. El discípulo va a aprender hasta lo que su maestro le enseñe. Pero hermanos, a veces nos comportamos así. A veces nos comportamos como que si nosotros supiéramos más que el Señor. A veces nos comportamos como que si el Señor se está equivocando en su palabra y nosotros tenemos una mejor opción, una alternativa más cercana, más corta para poder alcanzar la vida eterna. Entonces, mientras el Señor nos dice, arrepiéntete de tu pecado, cree en el Evangelio, por medio de la fe tú vas a ser salvado, nosotros decimos, no, pero algo tengo que hacer. Tengo que hacer algo para ser salvado. Tengo que esforzarme para ser salvado. No, entonces voy a orar todos los días 2 horas, porque si no oro todos los días 2 horas, no voy a ser salvado. No, es que tengo que leer todos los días unos 3 capítulos, porque si no, no voy a ser salvado. Y empezamos a ponernos cosas y cosas y cosas para ver si en algún momento pudiese alcanzar la salvación. Cuando Dios nos dice, no, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esas obras que piensas hacer deben ser una consecuencia de la vida que ahora vas a llevar en mí. Y eso vamos a ver en la siguiente parte de la serie. Pero por ahora, el llamado en estos primeros domingos es acerca de que entendamos que Dios nos manda a ser discípulos. A ser, hermanos, S-E-R, ser discípulos. No hacer todavía, eso lo vamos a ver después. Esa es parte de la gran comisión. Pero antes de nosotros animarnos a salir y ir, primero tenemos que ser. Y Dios, en su misericordia, ha dicho, aquí está mi Hijo Jesucristo, para que sea su maestro y les enseñe todo lo que ustedes necesitan. ¿Tienes alguna pregunta? Vaya a Jesús. ¿Tienes alguna otra pregunta? Vaya a las Escrituras. Ahí están las palabras de nuestro Señor. Por eso, en el tiempo de los judíos había una frase que la tengo ahí en las diapositivas, la cual decían, que el polvo de tu rabino te cubra. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Usted puede googlearla si quiere y investigar un poco más de esto. Que el polvo de tu rabino te cubra. Pensemos un poco de manera lógica. El rabino estaba caminando y allá no había pues como nosotros pavimento, cemento, baldosas, nada de eso. Entonces había polvo, era desierto, ¿ya? Entonces mientras el rabino caminaba, los discípulos iban tras él, iban detrás de él, como la gallina con los pollitos, así, iban atrás los discípulos. Entonces, todo el polvo que levantaba el rabino, ¿a quién le caía? A los discípulos. ¿Pero a quién le caía más polvo? A los más cercanos. Imagínense que estaban ahí unos 20, así, pero unos 3 nomás estaban en la parte de delante y los demás distribuidos ahí. El polvo le caía más a los primeros. Entonces, esta referencia o esta analogía que se utilizaba en aquella época, que el polvo de tu rabino te cubra, es una frase que se utilizaba para hablar de cómo ese discípulo iba a tomar todo lo que el maestro le enseñe. Todo, no iba a desechar nada. Iba el discípulo a estar lo más cerca de su maestro para aprender de él. Y creo que es bueno preguntarnos hoy, ¿qué tan cerca estoy de ese maestro? ¿Qué tan cerca estoy de Jesús? Porque entonces comenzamos a preguntarnos, ¿por qué será que este hermano o esta persona sabe más de las Escrituras que yo? Pero si yo ya llevo como 20 años aprendiendo del Señor y él lleva 2. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué sucede? ¿Qué será que esta nueva generación viene con una mente más inteligente? Hermanos queridos, se trata de la cercanía que tengamos con nuestro Maestro. A medida que usted se acerca al Maestro, a medida que usted se acerca a Jesús, Él les va a seguir enseñando y le va a seguir enseñando porque eso Él quiere hacer con nosotros. Él está dispuesto a enseñarnos todo el día. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántas horas de clase usted tenía en la universidad? ¿Las 24 horas? ¿Cuántas horas de clase tiene en el colegio? ¿24 horas? No, eran unas cuantas horas y nos cansábamos, ¿verdad? Y más el viaje y todo eso. Hermano, aquí está. 24 horas el Señor le quiere hablar. 24 horas el Señor le quiere enseñar. ¿Cuántas horas al día usted dedica a aprender de su maestro? Creo que si hiciéramos una encuesta nos avergonzaríamos muchos de los que estamos acá. Porque yo creo que no pasa quizás ni media hora. Decimos, no, yo escucho. Sí, pero también lees, compartes, aprendes. Creo que es necesario evaluarnos, hermanos, y saber que si el Señor está dispuesto a enseñarnos su palabra las 24 horas, ¿quién soy yo para decirle, no, Señor, una vez a la semana, los días domingos?
No, Señor, ahí los sábados un ratito leo unos 15 minutos porque estoy a full, Señor. Tú me conoces, Señor. Tú sabes que yo tengo muchas cosas que hacer. Y así, excusa tras excusa tras excusa. Y el maestro allí, dispuesto a seguirnos enseñando. Tanta misericordia que tiene el Señor con nosotros, hermano. Porque nosotros, ¿qué hacemos? A mí me ha pasado, hermano. Vamos aprendiendo las escrituras. Estoy ocupado, chus. Vamos aprendiendo. Estoy ocupado. Ya no le digo nada, digo, porque ya está ocupado. Pues. Pero el Señor no hace eso con nosotros. El Señor te dice, ¿estás ocupado? Bueno. ¿Estás ocupado? Bueno. Y es cuando nos sucede algo que ahí sí vamos corriendo delante del Señor. Señor, necesito tu palabra. Enséñame. Por favor, enséñame. Háblame. Cuando, hermanos, debe ser una comunión constante todos los días. Amén. Amén. Ahora, ¿qué vio en sus discípulos Jesús? Ya hablamos un poco de esto. ¿Qué vio en sus discípulos Jesús? ¿Acaso vio realmente personas maravillosas, asombrosas? Pues, hermanos, Jesús no vio potenciales fracasados. Jesús vio potenciales discípulos que se parecerían a Él, porque Él mismo haría la obra en ellos. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, hermano? Usted, si ya ha puesto su fe en Jesús, usted, si se ha preguntado en algún momento, ¿por qué será que me llamó el Señor si yo tengo tantos errores? ¿Por qué será que el Señor me llamó si yo no doy la talla? Yo no soy de los que oro tanto, yo no soy de los que leo tanto las Escrituras, yo ni siquiera comparto mucho, pero el Señor me ha llamado. ¿Por qué será? Hermanos, porque el Señor quiere hacer la obra en usted. El Señor quiere que usted se parezca a Él. Y usted ha empezado un proceso de discipulado con su Maestro. Amén. Entonces, si usted aún se ve como una persona indigna, miserable, está bien, hermano, yo no le voy a decir que no es así. Yo lo que le voy a decir es, vaya delante de su Maestro y siga aprendiendo y deje que Él lo transforme. Deje que la palabra del Señor transforme su corazón, que el poder del Espíritu Santo lo renueve y cada día le enseñe cómo debe vivir su vida. Esto no se trata de una persona, esto no se trata de lo que yo pudiese decir, esto se trata de lo que Dios ya ha dicho. Y Él quiere transformar nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pablo mencionó, aquel que comenzó la buena obra en ustedes, Él mismo la perfeccionará, la terminará hasta cuando Él regrese. Así que es necesario, hermanos, que nos reconozcamos como ese tipo de personas indignas, miserables, que no damos la talla, sí, pero también miremos al Maestro que quiere hacer la obra en nosotros y que cada día hay que estar delante de Él aprendiendo. Por eso Isaías 40, 13 al 14, la palabra del Señor nos dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Otro versículo más que refuerza lo sabio que es el Señor. ¿Quién le enseña al Señor? Hermanos, no pretenda usted enseñarle al Señor. Usted déjese enseñar por Él. Hermano, usted déjese enseñar por Él. ¿Sabe qué demanda el Señor de usted? Obediencia, que es el tema de esta mañana. Si ya el Maestro lo llamó y le dice, ven, sígueme, y usted va detrás de su Maestro, usted está obedeciendo al llamado que le hizo. Y cada enseñanza que le dé su Maestro, usted está llamado a obedecer. ¿Por qué? Porque es su discípulo. Los discípulos obedecen al Maestro. Los discípulos obedecen realmente a su Maestro. Si no, no es discípulo. Simplemente es una persona más, un oyente que se encuentra alrededor escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero el discípulo obedece a su Maestro. Así que si tú te consideras hoy un discípulo de Jesús, es necesario que le obedezcas. Considera seriamente la obediencia, porque es lo que Dios demanda de nosotros. Y ese es el segundo punto de este mensaje. Obedece. Juan 14, 15. El Señor le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabe qué significa obedecer? En palabras sencillas, significa cumplir la voluntad de quien manda.
Creo que un ejemplo práctico que tenemos nosotros desde que nacemos son nuestros padres, las personas que nos criaron, ya sea un tío, un abuelo o alguien. ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando somos niños y nuestros padres nos dicen no? ¿Cómo actuamos? Le decimos como niño, gracias papá, gracias mamá, gracias por corregir. No, ¿verdad? Sería raro incluso un niño que actúe de esa manera, porque es un niño. Hay niños que son más comportaditos y entienden de cierta manera lo que sus padres les están diciendo. Pero por lo general el niño hace un berrinche. Yo he visto algunas escenas en supermercados, en la calle, de niños haciendo berrinche, dándose la vuelta. Y yo digo, Dios ten misericordia, espero que no me pase esas cosas a mí. Pero esas cosas yo he visto. Y digo, ¿por qué le pasa eso? Porque es un niño que no entiende que su padre le está diciendo no. No a cualquier cosa. No quizás a un mango con sal que se quiere comer. Que el papá está que le dice, no, eso está soleado ahí, eso no, eso te va a hacer daño. Y el niño, no, yo quiero. No sé cuál ha sido su berrinche, hermanos, pero yo esperaría que a estas alturas de su vida ya no esté con esos berrinches. Porque ese tipo de cosas le hacemos al Señor. El Señor cuando nos dice no, cuando estamos orando por algo y el Señor dice no, nos comportamos como niños malcriados, no como discípulos, sino como niños diciéndole, no, pues Señor, viste cómo eres, ¿por qué a mí no me das eso? Y empezamos ahí a tratar de negociar con Dios. Ya, Señor, yo te voy a dar esto si tú me das lo de acá. Como que si Dios fuera así. Dios tiene una voluntad perfecta, sabia, que si el Señor nos dice no a algo es porque es no. ¿Por qué le damos vuelta? Porque aún somos inmaduros muchas veces y no aceptamos el consejo del Señor. ¿Y qué pasa cuando a un adolescente le dicen no también? ¿Cómo se porta? También hace fiesta. Dice, gracias papá, gracias mamá, qué bueno que me estás dando estos consejos. Dice incluso que es peor la etapa allí. No sé cuántos pasaron una etapa así, pero incluso hasta le dicen vulgarmente la edad del burro. Pero es como que, ¿en serio es la edad del burro? Ahora, digamos que si hablamos de niños y adolescentes como que entendemos un poco, pero ¿y qué pasa cuando un joven o un adulto se porta de esa manera? ¿Uno cómo lo cataloga? Inmaduro. Te estás comportando como un niño, te estás comportando como un adolescente. Tú ya eres un hombre, tú ya eres una mujer. Crece. Esas son las frases que se nos saben decir cuando nos comportamos como niños. Ahora, delante del Señor, delante de nuestro Maestro, se nos llama a obedecer. A veces nosotros creemos que tenemos mejores consejos que el Señor y no se trata de eso. Nos empezamos a aconsejar a nosotros mismos como si nos mirásemos en un espejo y empezamos ahí, a ver, ¿qué vas a hacer? Yo voy a hacer esto. No. Sin consultarle al Señor. Algunos pueden decir acá, pero yo sí soy un discípulo de Jesús. Yo sí leo las Escrituras, yo sí estoy orando, yo sí vengo al culto, yo comparto con hermanos, yo sí soy un discípulo. ¿En serio? Sí. Pero, y para las decisiones importantes, ¿estás orando? ¿Con quién te vas a casar? ¿Estás orando? ¿Para eso que quieres invertir? ¿Estás orando? ¿Para el trabajo que estás aplicando? ¿Estás orando? ¿O simplemente tomas decisiones a lo loco por oportunidades que se te dan a la noche a la mañana? Creo que son buenas preguntas para examinarnos, hermano. Porque somos rápidos para que cuando vemos algo que es agradable a nuestros ojos, todos decimos sí. Pero cuando no es agradable a nuestros ojos, decimos no. Y la pregunta es, ¿y ante los ojos de Dios, es agradable lo que vamos a hacer? ¿La decisión que vamos a tomar? Y ahí nos endeudamos por años. O ahí hacemos malas inversiones y se nos pierde todo un dinero. Hermanos, pidamos el consejo del Señor si Él es el maestro y Él es el sabio por excelencia. Amén. Entonces, ¿qué esperamos para poder buscar su consejo? Santiago capítulo 2, versículos 18 al 20. Hay muchas personas que han puesto su fe en Jesús y dicen, pero yo sí creo en Él. ¿Saben cómo se le llama a este tipo de personas? Creyentes, porque son personas que han puesto su fe en Jesús. Creen en Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿saben qué sucede? Que Santiago 2, 18 al 20 es un poco incómodo para quienes lo leemos. Fijemos lo que dice acá. Santiago 2, 18 al 20. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Se da cuenta de lo que menciona acá?
¿Cuál es la diferencia entre alguien que dice creer en Dios y un demonio, como lo dice aquí las Escrituras? Los dos están creyendo. Pero ¿sabe dónde radica la diferencia? Que los demonios no están para arrepentirse de sus pecados y tener una vida nueva. Pero Dios a nosotros nos da esa oportunidad. Si usted ha puesto su fe en Jesús, si usted ha confiado en Cristo como Señor y Salvador, Él promete darle una vida nueva. Él promete hacerle una nueva criatura, darle nuevos deseos, nuevos sentimientos, nuevos anhelos en su corazón para hacer su voluntad. Y para que no solamente sea un creyente, sino para que ahora usted se convierta en un discípulo, para que usted acepte el llamado, ven y sígueme, y usted vaya detrás de su maestro, haciendo que el polvo lo cubra por completo, haciendo que todas sus enseñanzas lo cubran por completo, y usted siendo obediente a cada mandato de su Señor. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de evangelizar y he topado este pasaje, las personas me dicen, ¿qué? ¿Me estás diciendo un demonio? Le digo, no te estoy diciendo que eres un demonio. Te estoy diciendo que te compares. ¿Cuál es la diferencia? Si los demonios también creen en Dios. Ellos saben que hay un Dios. Y si tú solo dices que hay un Dios y no llevas una vida conforme a su voluntad, ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia radica en que si yo he puesto mi fe en Jesús, yo vivo ahora por Él y para Él. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15 es el pasaje. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa palabra guardar que usted ve allí viene de ese griego, tereo, la cual significa mantener, preservar, guardar espiritualmente o mantener intacto. Lo voy a repetir. Cuando hablamos de esta palabra guardar, hablamos de mantener, preservar, guardar espiritualmente o mantener intacto. Entonces, si yo leo aquí, si me ama, guardad mis mandamientos, dice, si me ama, mantén mis mandamientos. Si me ama, preserva mis mandamientos. Si me ama, guarda espiritualmente, vigila mis mandamientos. Si me ama, mantén intactos mis mandamientos. ¿Qué está hablando Jesús? Aquí Jesús no solamente está hablando del conocimiento, de que tú sepas cuáles son los mandamientos. Jesús está hablando acá de la vida que debemos de demostrar porque ahora somos sus discípulos. Y si somos sus discípulos, le amamos para poder mostrar la vida de Cristo Jesús en nosotros. Porque de eso se trata ser un discípulo. Si yo soy su discípulo, significa que Él es mi maestro y yo estoy aprendiendo todo de Él. No solamente el conocimiento, sino la vida que Él me está transmitiendo. Entonces, si yo voy a mi Maestro Jesús, a su palabra, y me dice que tengo que amar a mis enemigos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Amar a mis enemigos. Pero Maestro, es difícil de hacer. ¿Eres mi discípulo? Sí, obedece. Pero Señor, está difícil. ¿Eres mi discípulo? Obedece. ¿No quieres obedecer? Entonces no eres mi discípulo. Porque solo los discípulos obedecen a su Maestro. ¿Quién es su Maestro? Entonces ahí nos encontramos con esa lucha. A ver, ¿obedezco al Señor? ¿Obedezco lo que a mí me parece? ¿O lo que me están aconsejando por allá en el trabajo, mis amigos? ¿Qué hago? Si Jesús es su Maestro, le anima a que tome su decisión radical de obedecer sus enseñanzas. No ande titubeando de un lado a otro tratando de ver qué es lo que más me conviene. Lo que mejor le va a convenir siempre a usted va a ser lo que el Señor ha dicho. Amén. Por eso es que si le amamos, o sea, si decimos que Él es nuestro Maestro, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, entonces yo debo de mantener intactos sus mandamientos en mi vida. No solo en conocimiento, sino en la vida que estoy llevando. Y qué maravilloso es el Señor, que en su misericordia nos ha dado a Jesucristo. No son solamente mandamientos o letras que se quedó allí, sino que Dios en su misericordia nos envió a Jesús para que por medio de la vida de Jesús aprendamos cómo se cumplen esos mandamientos. ¿Saben por qué? Les topé uno, amar a sus enemigos. ¿Acaso Jesús no demostró que Él amó a sus enemigos? ¿Quiénes son sus enemigos? Si lo hablamos de manera general, todos nosotros. Por causa del pecado, nos convertimos en sus enemigos. Porque somos transgresores de la ley. Las Escrituras dicen que si incumplimos la ley en un punto nos hacemos culpables de todos y por lo tanto merecemos el castigo, la condenación eterna. Pero aún nosotros siendo sus enemigos, Romanos 5:8, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios en su misericordia nos amó. Dios en su misericordia nos llama ahora a llevar una vida que refleje sus enseñanzas.
Hermanos, es fácil que académicamente aquí venga cualquier persona que no sea cristiana, que no tenga fe en Jesús y se memorice unos cuantos versículos y los transmita. Se los aprenda de memoria, los grabe en una radio y los reproduzca una y otra vez y ya está. Sigue siendo palabras que se quedan allí. Cuando esa palabra viene a nuestro corazón con la fe en Jesús, produce una vida que trae gloria a su nombre y hace que nosotros mostremos al mundo de que realmente somos sus discípulos, porque nos amamos, porque nos mostramos tal y como Él nos manda que nos mostremos. Por eso en Juan 14, versículos 30 y 31, Jesús le dice esto a sus discípulos, presten mucha atención. Jesús le dice, yo no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, ojo, versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Aquí se nos muestra a Jesús siendo obediente a lo que el Padre le había enviado. Acá Jesús está diciendo, para que el mundo conozca que amo al Padre, el Padre me mandó a hacer algo y eso voy a hacer. Jesús está demostrando obediencia. Jesús está dándonos ese ejemplo a nosotros de que Él mismo vino en obediencia, en el plan perfecto de redención para nosotros, para gloria de su nombre. Y esto es maravilloso, hermanos, porque amar a Jesús no se trata solo de un sentimiento de que sí, yo amo a Jesús cuando las cosas van bien. Ya no quiero a Jesús cuando las cosas van mal. Sino que se trata de una relación activa, de una relación continua, permanente, de seguir y obedecer a nuestro amoroso Maestro. Se trata de que yo día a día me relaciono con mi Maestro y me gozo en que sus enseñanzas son para mí lo mejor que me puede pasar. Me gozo en que sus enseñanzas para mí es la vida que debo llevar. ¿Cómo está llevando usted la vida hoy? ¿Realmente Jesús es su Maestro? Entonces obedézcalo. ¿Realmente el Señor está dándole palabra en esta mañana y lo ha venido haciendo por muchos domingos y por muchas vías? Entonces obedézcalo, porque el Señor quiere eso de usted, obediencia. Primera de Juan 2:3, el apóstol Juan reafirma esto al decir en Primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo se pone en evidencia que usted conoce a Dios? No es recitando unos cuantos versículos, es practicando sus mandamientos, es llevando una vida que agrade completamente a Dios. Porque como les digo, nosotros pudiésemos tener una memoria excelente y aprendernos, hartísimos versículos y sacarle pica a otro. Yo me sé más que tú. ¿Cuántos tienes? Pero ¿y la vida que estamos llevando? Por eso seguir a Jesús no solo se trata de conocimiento, se trata de una vida que agrade a su nombre. Queridos hermanos y amigos, el último punto de esta mañana es que Él nos manda a amar. Quiero hablar acerca del amor. Hay tantas enseñanzas que dio Jesús que a lo largo de esta serie vamos a estar meditando. En la siguiente vamos a hablar acerca del carácter del discípulo, pero hoy vamos a hablar acerca del amor. El Señor Jesús hizo énfasis en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, acerca del amor. Él dijo lo siguiente: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, hermano. El Señor acá está poniendo algo crucial para nuestras vidas.
¿Qué debemos hacer, Señor? ¿Cuáles son el más grande mandamiento? Si amar al Señor implica guardar sus mandamientos, vivir sus mandamientos, practicar sus mandamientos, acá vemos que el más grande mandamiento que tenemos como sus discípulos es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, pero qué difícil es hacer eso. ¿Quién te dijo que sería fácil? Claro que es difícil. ¿Sabes por qué? Porque día a día tenemos que negarnos a nosotros mismos y decirle, Señor, te necesito. Señor, aquí está tu palabra, aquí están tus mandatos. ¿Cómo los aplico en mi vida si tengo un compañero de trabajo que me hace dar coraje? ¿Cómo lo aplico en mi vida si tengo a alguien que yo no sé qué le he hecho, pero me odia, siempre me trata mal? ¿Cómo hago, Señor, para amarte a ti con todo mi corazón si cuando veo escasez económica estoy buscando la manera en mis fuerzas de poder costear todo esto y no confío en ti? ¿Cómo hago, Señor? Todas esas preguntas es buena que usted se las haga al Señor. Pídale respuesta que el Señor sí se las va a dar. De verdad, si usted es un discípulo de Cristo, el Maestro está dispuesto a responder todas sus preguntas. No es como nosotros que limitadamente, aún si tenemos clases, ustedes me pueden preguntar cosas, hay cosas que yo no sé, yo no me las sé todas, hermano. Yo tengo que investigar también, tengo que aprender, tengo que ir donde el Maestro para que me enseñe. Pero hay alguien que no necesita ir a ningún otro lado, es Jesús. Él lo conoce todo. Así que si usted tiene alguna pregunta, hágasela al Señor y deje que Él le enseñe cómo debe vivir. Queridos hermanos, no estoy desestimando en este punto a los maestros, mentores, líderes, pastores de la iglesia. Ya vamos a hablar en un domingo acerca de la importancia de ellos y cómo Dios los ha puesto para guiarnos hacia el Maestro, para empujarnos hacia el Maestro. Pero hoy me quiero centrar en el hecho de cómo el Señor nos llama a ser sus discípulos y como gran mandamiento tenemos todos nosotros amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sabe que esta frase final nos olvidamos muchas veces? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué vas a dar si no tienes? Creo que es una buena pregunta. ¿Qué vas a dar si no tienes? Sí, yo tengo que amar a mi prójimo, pero ¿qué le vas a dar? ¿Tú cómo vas a amar? Si tú primero tienes que tener amor. Y las Escrituras nos dicen que Dios es amor. Y que cuando nosotros vamos donde Él, por medio de su Espíritu Santo, Él nos da de su amor. Él nos llena de su amor para poder darle a otros. Entonces, por eso es que se nos dificulta amar a otras personas. Por eso se nos dificulta realmente mostrar misericordia a otras personas. Porque primero no estamos siendo, sino que estamos haciendo. Fíjense cómo acá dice que amemos al prójimo. Pero primero dice que amemos a Dios. ¿Me hago entender? Primero amemos a Dios por sobre todas las cosas y luego amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Queridos amigos y hermanos, ¿buscas a Jesús como un discípulo? ¿Tú eres un discípulo? Entonces obedece sus mandatos. Entonces aprende sus mandatos. Entonces apégate lo más que puedas al Maestro y deja que el polvo de sus pies llegue a ti. Deja que todo lo que Él quiera darte te llegue. Recíbelo, porque el Señor quiere eso para ti. Y quiero terminar con 2 versículos, hermano. Primera de Juan 2:6. Las Escrituras dicen que si nosotros decimos permanecer en Él, debemos andar como Él anduvo. Si usted dice, sí, yo soy un discípulo, entonces anda como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Quieren que yo se los cuente? Aquí está en detalle, hermano. Está en las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Jesucristo enseñó? ¿Cómo Él vivió? Su palabra nos enseña. ¿Y sabe por qué quise topar el amor en medio de todos los mandatos? Primero porque el Señor mismo lo dice, que es su más grande mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero hermanos queridos, Juan 13:35 nos enseña que el mundo, ojo, el mundo, las personas alrededor, todos los que estén a nuestro alrededor, ¿cómo van a saber si yo soy un discípulo de Jesús? Porque yo se los digo, ¿sí? Y si usted le miente, ¿cómo usted sabe que alguien es un discípulo de Jesús? Y si esa persona le miente, ¿cómo usted sabe? ¿Cómo usted se da cuenta? Hay que ver la vida de la persona.
Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces obedezcan al mandato del amor. Obedezcamos como iglesia al mandato del amor. Es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si mi maestro me dice obedece, yo tengo que obedecer. Por eso es que, hermanos, antes de ir a ser discípulos, tenemos que aprender a ser discípulos. Amén. Entonces, tengo que ser un discípulo. ¿Cómo voy a dar algo que no tengo? ¿Cómo voy yo a tratar de hacer discípulos si ni siquiera yo sé cómo ser un discípulo? Entonces, por eso Jesús, en su sabiduría, tomó a 12 hombres comunes y corrientes, los tuvo más de cerca que todos los demás. Esos 12 se llenarían de todo el polvo de sus pies. Esos 12 aprenderían todo lo que Él tenía que enseñarles, para que esos 12 enseñen a los demás. Y así en el libro de los Hechos usted puede ver cómo la iglesia se extendió, se expandió, porque todos ellos entendieron que siendo ya discípulos, tenían que hacer discípulos. No es al revés. Por eso es que cuando alguien se convierte a Cristo, conoce al Señor y dice, sí, el Señor, mi Salvador, tiene todo ese ánimo ferviente de poder ir y predicarle a todo el mundo. Irse a otro país, irse a donde sea, con tal de predicar ese mensaje que le ha llegado. Y el consejo de pastores, líderes, hermanos en la fe es, mantén esa pasión, sigue, haz que crezca, acércate más al Señor, pero aprende a ser un discípulo primero, para que luego vayas a ser discípulo donde Dios te mande. Entonces el gran problema como cristianos muchas veces es que nos frustramos por no hacer la gran comisión. No es solamente porque nos falten herramientas, conocimiento ahí lo tenemos, capacitaciones los tenemos, pero es por el simple hecho que nosotros mismos no hemos aprendido a ser discípulos. ¿Cómo somos discípulos? Bueno, vamos a ir aprendiendo en los siguientes domingos cómo es esa dinámica dentro de la iglesia incluso de ser discípulos. Pero de manera general, hermanos, Él es nuestro maestro, todos nosotros somos discípulos, yo también, todos nosotros somos discípulos. Él nos enseña, Él nos manda a que lo obedezcamos. Amén. Amén. Acompáñame a orar en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo en el cual hemos escuchado de tu palabra, Señor. Tu palabra es clara al decirnos que si te amamos, si decimos que te amamos, si decimos que somos tus discípulos, debemos guardar tus mandamientos, Señor. Padre Santo, no solo es el hecho de ser creyentes, de decir con nuestra boca que tú eres el Señor y Salvador, sino es el hecho de llevar una vida consagrada a ti, una vida que te busque, que te ame, que realmente obedezca tus mandatos, Dios. Padre Santo, hoy hemos topado acerca del amor y cuán difícil es amar. Cuán difícil, Señor, es mostrar amor a nuestra familia, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, porque se presentan situaciones complicadas para nosotros. Pero Dios, tú nos has dado ese mandato y hay que obedecerlo. Enséñanos cómo hacerlo. Danos fortaleza. Límpianos, Señor, de la maldad que hay en nosotros y enséñanos cómo hacerlo. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien en tu gracia, Dios, nos lo has enviado para que podamos ver su vida y que hoy le podamos imitar, que hoy podamos aprender más de Él, porque Él es el Maestro por excelencia. Gracias te damos, Dios, por tanta misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.